Si tienes un circuito que continúa saltando cada vez que utilizas aparatos electrónicos, es probable que sea momento de revisar si necesitas reemplazar un disyuntor. A pesar de que los disyuntores tienen una vida útil de años, estos con el tiempo se arruinan y harán saltar los circuitos. Al abrir el panel y usar un multímetro digital para revisar los niveles de voltaje, puedes fácilmente ver si los disyuntores automáticos son la causa del problema. Solo sé cuidadoso cuando trabajes con electricidad directa. Editar pasos. Edita. Revisar el disyuntor con un multímetro. Desenchufa o apaga todos los aparatos conectados al disyuntor. Desconectar todos los aparatos eléctricos del circuito prevendrá que éste se sobrecargue. Si tienes etiquetas en la caja de disyuntores que indican el control de cada disyuntor manual, tómate el tiempo de revisar lo que necesitas desenchufar. Si no tienes la certeza de lo que cada disyuntor controla, desconecta los aparatos electrónicos en el área en donde el disyuntor haya saltado. Antes de comenzar, destornilla el panel de la caja de disyuntores y colócalo a un costado. Utiliza ya sea un destornillador de cabeza plana o un destornillador de cabeza Phillips dependiendo del tipo de tornillos colocados en el panel. Por lo menos habrá tornillos, pero es probable que haya más. Coloca los tornillos en un lugar seguro de tal manera que sepas en dónde irán cuando necesites colocar el panel en su sitio. Mientras vas sacando el último tornillo, sostén el panel con la otra mano y lentamente quita la tapa del panel. Enciende el multímetro digital. Un multímetro es una máquina que prueba el voltaje o la corriente a través de componentes eléctricos. Conecta el cable negro dentro del puerto como common, y conecta el cable rojo dentro del puerto que tiene la letra 5 y el símbolo de una herradura de caballo. Esto garantizará que estés midiendo el voltaje del disyuntor. Puedes comprar los multímetros en tu ferretería local física o en línea. Revisa el revestimiento de los cables para asegurarte de que no estén rotos o dañados. La electricidad viajará a través de las rajaduras y es posible que te electrocutes. Si observas algún daño, utiliza otro multímetro. Sostén la sonda contra el tornillo en el disyuntor que estés probando. Sujeta la sonda, la punta de metal expuesto del cable de tal forma de que no toques el metal expuesto. Toca la punta de la sonda con el tornillo en el lado izquierdo o derecho del disyuntor. Pon la sonda negra contra la barra neutral. Busca el lugar en donde los cables blancos de los disyuntores se conectan. Coloca la punta de la sonda negra sobre cualquier lugar de la barra neutral para completar el circuito en el multímetro. No toques la barra neutral con la piel expuesta puesto que podría causar electrocución. Si tienes un disyuntor de doble polo, coloca la punta de la sonda negra en segundo terminal del tornillo del disyuntor para obtener la lectura correcta. Compara la lectura en el medidor con los requisitos del disyuntor. Si cuentas con un disyuntor de un solo polo, revisa si la lectura es alrededor de 5, podría estar ligeramente sobre o bajo 5. Si la lectura del disyuntor es, necesitas reemplazarlo. Si tienes un disyuntor de doble polo, asegúrate de que la lectura esté entre A5. Un disyuntor de doble polo defectuoso dará como lectura 5, esto significa que solo está funcionando con la mitad de su potencia. Editar. Reemplazar un disyuntor defectuoso. Consigue un disyuntor de reemplazo con el mismo voltaje. Busca en la sección eléctrica de tu ferretería local los disyuntores que tengan el mismo tamaño del que estás reemplazando. Los disyuntores de doble o un solo polo normalmente cuestan alrededor de AUSD. Apaga el disyuntor individual que necesitas reemplazar. Cambia el disyuntor manual a la posición de apagado antes de comenzar a trabajar. Esto evitará que la corriente viaje a través de los cables conectados a ese disyuntor en específico. Si el disyuntor tiene un disyuntor manual de circuito principal en la parte superior o inferior, apágalo para desconectar la electricidad completamente. Si haces esto por un par de minutos mientras reemplazas el disyuntor, la comida en el refrigerador y el congelador se mantendrán. Desajusta el terminal del tornillo y tira de los cables hacia afuera. Usa el desarmador adecuado para el tipo de tornillo sosteniendo los cables hacia abajo. Gira el tornillo hasta que los cables comiencen a soltarse. Usa un par de pinzas de punta para tirar de los cables expuestos fuera del terminal, asegurándote de que no hagan contacto con otros cables o disyuntores automáticos. Utiliza herramientas con mangos de caucho aislados para reducir el riesgo de una electrocución o descarga eléctrica. Agarra la parte delantera del disyuntor y tira del disyuntor viejo hacia afuera. Coloca o dedos al lado del disyuntor opuesto a los terminales y coloca el dedo gordo cerca a los terminales. Tira de los costados con los dedos para sacar los clips de su lugar. Y sacar el disyuntor. No toques las barras de metal detrás de la caja de circuitos si no apagaste el disyuntor principal. Tienen electricidad y podrían causar electrocución. Desliza los clips del nuevo disyuntor en posición e insértalo en el lugar. Primero pon el costado con los terminales en el lugar para que los clips se enganchen a la barra.
empuja el lado opuesto hacia abajo para asegurar el disyuntor en su lugar, asegúrate de que el nuevo disyuntor esté en la posición de apagado antes de colocarlo en la caja. Utiliza la pinza en punta para sujetar los cables mientras ajustas el terminal del tornillo, agarra la parte aislada del cable con la punta de las pinzas, coloca la punta expuesta en el nuevo terminal y utiliza la otra mano para atornillarlo, asegúrate de que el tornillo esté ajustado pero no demasiado, de lo contrario, el tornillo se barrerá. Enciende el disyuntor y reconecta el panel a la caja del disyuntor, cambia el disyuntor manual a la posición de encendido y atornilla el panel en su sitio para esconder los cables nuevamente. Cierra la caja del disyuntor para terminar. Editar consejos: si no te sientes cómodo manipulando la caja del disyuntor, contrata a un electricista para que lo revise y reemplace los disyuntores. De ser necesario, editar advertencias: sé cuidadoso mientras estés trabajando con la caja del disyuntor ya que tienen electricidad y podrían causar electrocución. Si los disyuntores aún no funcionan, es posible que haya un problema con el cableado. Llama a un electricista profesional para diagnosticar el problema. Nunca uses un multímetro si el recubrimiento de las ondas está roto o dahado, esto podría resultar en una electrocución. Asegúrate de reemplazar siempre un disyuntor por otro del mismo voltaje. Editar cosas que necesitarás editar: evaluar el disyuntor con un multímetro desarmador, multímetro digital, editar reemplazar un disyuntor defectuoso, un nuevo disyuntor con el mismo voltaje, desarmador, pinzas de puntas, editar referencias, cite error tref tags. Exist, but not reference tag was found.